Esta historia, irónicamente, tiene pendiente su conclusión, pero eso no implica que todos no aprendamos de ella y de cómo se mueven las aguas cuando la verdad es lo que menos se debe vender o lo que menos importa. Lo más sabroso de este personaje se está cocinando, pues la vida se ha tornado inexplicable para alguien que gozaba de una vida muy tranquila, a su manera y a su estilo, el cual era ver la vida pasar desde la ebriedad en los momentos más álgidos. Por un lado, indagaremos en la trayectoria de Miguel Ángel "El Mago" González, quien ha sido uno de los pugilistas más destacados y olvidados del boxeo mexicano por casi todos. Y si planteamos que es un boxeador que ha quedado borrado, es porque su trayectoria es de acceso limitado. Pocos le dieron seguimiento e incluso los medios especializados lo tienen francamente borrado. Tampoco existe material en YouTube que nos regale una semblanza digna de su trayectoria, pues solo hay videos de algunas peleas y ya. Y lo único que se puede encontrar sobre su persona es todo el desmadre que se originó desde el pasado septiembre, pues para vender la nota tuvieron que castigarlo hasta inventarle cosas que no cometió. Por otro lado, se pretende dignificar su trayectoria, resaltar su legado y desde esta trinchera limpiar la grotesca imagen que los medios han creado sobre este gran campeón. Es por eso que hoy te presento De Campeón al Anexo, la mentira que destruyó al Mago González. Si quieres más historias como esta, dale like y suscríbete al canal. Te divertirás, te lo aseguro. Desde hace mucho tiempo y hasta la primera semana de octubre del 2021 se podía ver por la colonia Roma a un hombre, ya entrado en las últimas curvas de su vida, que solía dedicarse a beber, a contemplar la vida, a platicar con quien se pudiera, con quien lo reconociera y con las amistades que una persona de este tipo suele tener. El Mago González es netamente un hijo de la colonia Roma, un personaje conocido en su barrio y plenamente identificado por sus vecinos, quienes saben que es una persona con problemas de alcoholismo, pero no es señalado como una persona agresiva, que tenga problemas para manejar su comportamiento, que ofenda a los transeúntes o que cause inconvenientes. Para nada. De hecho, es una persona muy solicitada por los vecinos, ya que se rumora que solía ponerse filosófico, que hablaba de la disciplina, de la constancia y del trabajo arduo para cumplir las metas personales. Este tipo siempre solía traer consigo objetos para regalar. Estos eran objetos personales que se encontraban en su casa. Pero tras el sismo del 2017 se ha ido desprendiendo de todo, porque para él hubiera sido muy triste que si el edificio donde tiene su departamento se hubiera caído, todas sus pertenencias se hubieran perdido. Por eso ha preferido ir regalando todo de poco en poco. Esta persona, más allá de ser un borrachito de la calle, es un tipo que llegó a ser levantado en hombros en los casinos más importantes de Las Vegas. Fue un boxeador que triunfó tanto en el lejano oriente como en Norteamérica, que se logró colgar el cinturón de campeón del mundo de los pesos ligeros, pero que en México nunca se le dio la importancia ni el reconocimiento que realmente merece. La pregunta es, ¿por qué no fue del agrado de los medios de la opulencia? ¿Qué pasó en ese ínter? ¿Por qué nunca tuvo la fama y la fortuna que muchos pugilistas gozan o gozaron? Esta historia inició en septiembre, cuando apareció en YouTube un video en el que Miguel Ángel González, alias El Mago, o también Tokio Santa como lo conocen, fue visto y grabado por la cámara de un celular. Este contenido tuvo un amplio desfile por la prensa boxística y trascendió a las redes sociales. En esa grabación aparecen dos tipos, uno trajeado y aparece la mayor parte del video de espaldas, y un segundo tipo vestido de pantalón negro, una playera de la Selección Nacional de Fútbol y una gorra blanca con rojo. Vale la pena subrayar que gran parte de su atuendo estaba manchado de pintura blanca, y en el video se ve que el tipo trajeado le dice algunas cosas señalando a la gorra. Eso es todo lo que se aprecia en el video, pero fue suficiente para poner al Mago González en el ojo del huracán. Lamentablemente, en la prensa hay información que se divide en tres grupos. El primero relata sobre su condición de indigencia y sobre la toxicidad que supuestamente se mete. El segundo habla de la ayuda de Julio César Chávez y Sulaimán, quienes ofrecen para rehabilitarlo, mientras que el tercero se enfoca en el levantón que le hizo el equipo de una clínica de rehabilitación para anexarlo. Lo importante de este punto es resaltar cómo para la prensa mexicana, para sitios de internet y páginas de redes sociales que cubren cualquier tipo de contenido, les interesa generar cantidad y no calidad.
Toda esa mafia de desinformación, fake news y creadora de amarillismo ha intentado llevar la situación del Mago González al límite de la degradación. Han expuesto a su persona sin preocuparse por ofrecer una semblanza decorosa, debido a que dedican toda la nota al morbo, pero se deja a un lado el legado deportivo. La realidad es que lo sucedido con el campeón puede ser ocupado como pretexto para darle un poco de luz a su trayectoria, para ofrecer un panorama deportivo de sus logros, su transformación y sus momentos de gloria, porque a pesar de que han inventado muchas mentiras, una de las pocas certezas que existen es que tiene un palmarés digno de contarse y una trayectoria que merece ser relatada. Una de las personas más consternadas por toda la situación que se dio alrededor del video del Mago González fue Julio César Chávez, lo cual no es algo menor, porque a pesar de tener una clínica de rehabilitación, de ser una persona generosa y que es un símbolo del box en todos los aspectos, JC Chávez no es un tipo que se caracterice por andar ayudando al prójimo a diestra y siniestra. Sin embargo, existen un par de pistas muy interesantes para entender por qué Chávez se interesa tanto en la rehabilitación del Mago. Una de ellas tiene que ver con una pelea que se dio el 7 de marzo de 1998 en la monumental Plaza de Toros de la Ciudad de México y que tuvo como platillo fuerte la pelea entre Julio César Chávez y el Mago González, donde buscaban ambos cubrir la plaza vacante de campeón de los pesos superligeros del Consejo Mundial de Boxeo. La trayectoria de la leyenda había tenido algunos claroscuros, mientras que el Mago traía un récord impresionante de 41 combates ganados y tan solo una derrota por decisión unánime. Esa noche, JC Chávez se quedó con una de las resoluciones más incómodas de su carrera, ya que las tarjetas de un juez parcial y sin favoritismos habrían declarado como vencedor al Mago, pero el resultado de la pelea fue un desangelado empate. La segunda de las claves de la insistencia que el máximo ídolo del boxeo en México tiene en la rehabilitación del Mago es que el mismo Julio pasó por un infierno derivado del alcohol, los tóxicos, los excesos de la fiesta y los demonios internos. Sin embargo, para Tokio Santa puede que no exista ese infierno en su vida. Es muy probable que el alcoholismo que tenía como modus vivendi fue una decisión que se fue reafirmando día con día. Por lo que toda la ayuda que le ofreció Julio César Chávez puede ser solo la culpa por haber sido parte de un fraude en el robo de esa pelea. Es posible que detrás de esa acción noble y de la mano que un boxeador tiende a su colega y otrora rival, se esconde un sentimiento de culpa porque ese video tan descontextualizado que convirtió una tarde de tragos del Mago en un fenómeno viral, pudo causar en Julio un sentimiento de responsabilidad y que piense que con el empate inmerecido en aquellas épocas haya contribuido a la degradación de Miguel Ángel. Lo anterior es solo una teoría, una simple hipótesis, pero existen los elementos necesarios para plantearla. Y es aquí donde llegamos a uno de los puntos más importantes en la trayectoria del Mago, porque mientras algunos medios informaron que vivía en situación de calle, la realidad es que esa misma persona llegó a opacar una noche que fue planeada para que Julio César Chávez pudiera disfrutar su romance con el público mexicano. Así es, el Mago González le aguadó la fiesta con su afición, porque la Monumental se le volteó a su ídolo. Su historia es un tanto atípica, porque la mayoría de los boxeadores que triunfa a este nivel suelen venir del barrio bravo, de hogares humildes donde la carne escasea y la desesperanza, más las carencias, están a la orden del día. Sin embargo, Tokio Santa, como también fue llamado, es nativo de la colonia Roma, que en el siglo pasado no era la colonia de tanta plusvalía como lo es ahora, pero no era un barrio bravo ni pobre. Nació el 15 de noviembre de 1970 y conoció el box ya en su adolescencia. Además, fue discípulo del gran entrenador Pancho Rosales. Desde el amateur, fue un tipo con estilo de box bien definido. No era el pugilista más ágil o el que mejor se desplazara por el cuadrilátero, pero era un tipo que tenía una pegada contundente, una defensa bien planteada y un instinto letal. Con estas características tuvo un récord de 66 peleas en el amateur, donde solo conoció 3 veces la derrota. El 21 de enero de 1989, cuando aún tenía 18 años, debutó como profesional ante Serafín Pacheco y ganó por nocaut. Un mes después, fue el padrino en el debut profesional de Leonardo Lozada, pero también lo noqueó.
El 10 de abril de 1989 le ganó a Carmelo Bustos y el 5 de julio a Gerardo Jiménez. Todas las anteriores por la vía del knockout. El 22 de ese mismo mes también le ganó a Raúl Hernández por decisión unánime, mientras que el 20 de octubre regresó a la senda del knockout contra Roberto Villarreal y cerró el año derrotando por nocaut técnico el 12 de diciembre a José Ulloa. En 1990 tuvo 7 peleas, 3 ganadas por nocaut, 3 por nocaut técnico y solo una por puntos. Pero se destacó que en ese año participó en una gira por el lejano oriente en la que descubrió que el estilo de box en territorios nipones le venía muy bien para desarrollarse como boxeador. El mago confió plenamente que si pasaba una temporada por aquellos rincones del mundo, su nivel subiría y podría acceder a mejores peleas para competir por títulos mundiales y probar suerte en otra división. González tuvo su primera pelea en Tokio el 17 de diciembre de 1990 y su último combate por esas tierras fue el 19 de agosto de 1991. Su récord en el boxeo japonés consta de 5 victorias, 2 knockouts y 3 knockouts técnicos, sin conocer la derrota. A su regreso, tuvo 2 peleas en la Ciudad de México y una en Naucalpan. Ya en marzo de 1992 tuvo todas las credenciales para medirse contra Ramón Marchena Jr. para pelear por el título de los pesos ligeros de la Organización Mundial de Boxeo, cetro que estaba vacante y que terminó por levantarlo al llevarse la pelea por nocaut técnico. 2 meses después venció a Francisco Tomás de la Cruz en el torneo de 4 caminos y después se midió contra el gran Wilfrido Rocha por el título de los pesos ligeros del CMB. En el inicio de esta pelea se le vio en aprietos a Tokio Santa al irse a la lona en el segundo round, pero supo levantarse, hacer su pelea al mismo tiempo que iba imponiendo su estilo y poco a poco fue mimando a su adversario hasta vencerlo sin mayor dificultad por nocaut técnico. A partir de la obtención del título de los ligeros, estuvo invicto desde el 16 de marzo de 1992 hasta el 18 de enero de 1997, cuando intentó subir la categoría de los superligeros, pero se topó contra una de las mejores versiones de Oscar de la Hoya. Vale la pena destacar que defendió su título mundial contra pugilistas de la talla de Calvin Grove, Jean-Baptiste Mendier en Francia contra el gringo Marty Jakubowski, que traía un récord de 90 ganados y un perdido. Incluso se dio el lujo de volver a vencer una vez más a Wilfrido Rocha. Tras su gran racha, este se topó con una pared firme e inquebrantable que se apellidaba Oscar de la Hoya. Esa pelea se realizó el 18 de enero de 1997 en Las Vegas y que despertó un gran interés del público, ya que ambas trayectorias eran lo mejor en sus respectivas divisiones y aquí es el momento en el que se empieza a complicar esta historia. En la división de los pesos ligeros no había competidor para el mago, quien se pudo haber quedado allí, pero en el box subir de división es triunfar y no cualquiera puede lograrlo. El problema se enfoca en la forma física en la cual los pugilistas llegaron a la pelea, ya que González tenía que ganar peso y no tuvo mayor tema en la báscula, pero el Golden Boy tenía un cuerpo musculoso y bien trabajado, mientras que el de la Colonia Roma había ganado su peso en grasa. Evidentemente no iba gordo a la pelea, pero de haber subido su peso en músculo, su complexión, velocidad y reflejos le hubieran ayudado en el combate. Hablando de lo sucedido en el ring, más allá del tema físico de los pugilistas, se reconoce que De la Hoya fue mejor peleador, más dinámico, con mejor ritmo, un trabajo de piernas mucho más rápido y siempre a la iniciativa, siendo muy constante durante los 12 asaltos. En la parte técnica y táctica, el equipo del Golden Boy la planteó mucho mejor, porque el estilo del mago González estaba basado en el juego de cadera, en la resistencia física y en la potencia de los golpes. Era un pugilista estoico y con un descaro monumental que se planteaba frente a sus oponentes para derribarlos sin mayores complicaciones. Hasta que intentó competir por el campeonato mundial de los pesos superligeros, pero nada más terminó por pellizcársela al gringo. No estaba en su mejor momento físico, su estilo frontal y que tenía una irreverente y osada guardia muy baja fueron un pasaporte para que De la Hoya se embolsara la pelea por un margen muy amplio en las tarjetas. Oscar hizo una gran pelea, supo manejar el estilo del mago, quien tuvo un segundo aire por ahí del 8º round al 10º round. Pero la pelea ya estaba más que decidida. En esos momentos la única forma de llevarse el combate era por la vía del knockout, o que el referee terminara la pelea para no poner en riesgo la integridad del pugilista. La victoria fue irrefutable para el Golden Boy.
Luego de la derrota, 5 meses después, se midió contra Roberto Graciosa en Las Vegas. Su oponente traía un récord de 2 victorias y 17 derrotas. Nada del otro mundo, pero le sirvió para retomar la senda del triunfo. Para el 7 de marzo de 1998, el público mexicano se volcó en la monumental Plaza de Toros México para presenciar la pelea por el título superligero que Oscar de la Hoya había dejado vacante. La pelea contra Chávez generó una gran expectativa entre los fans del boxeo porque ambos habían perdido contra el Golden Boy. Ambos venían con estadísticas favorables, ambos estaban en la plenitud de su momento. Por donde se le buscara, no había forma de encontrarle un pero a este combate. Pero la realidad es que la pelea jamás defraudó, fue más técnica que emocionante. En el inicio, Chávez conectó más golpes, pero los del Mago tenían mayor intensidad e impacto. Más adelante, en el segundo tercio de la pelea, Chávez conectó mejores golpes. Vale la pena destacar que el estilo del Mago le complicaba bastante la pelea a Julio, a pesar de que la movilidad de JC era mayor. Su juego de piernas mucho más dinámico, pero la clave de la pelea se mantuvo en el ajedrez del juego de caderas. Al final del quinto round, el de la colonia Roma fue tomando mayor control. Sus golpes eran más fuertes y precisos. La desesperación comenzó a embargar a Chávez, pues al final del octavo round tiró un golpe a los bajos que casi deja sin huevos al Mago. En el round 9, 10 y 11 se dio un intercambio sabroso de guamazos, pero los que conectaba el Mago iban a la cara de Julio, que ya se le notaba más lastimada. Chávez atacó mucho más con su típico gancho en la zona del hígado y tiró muchos jabs en el rostro, pero no tuvo la misma suerte que el Mago, que le metió tremendos puñetazos en la sien, en el pómulo y en la mandíbula. Al final del 11º round, Chávez tomó la iniciativa y pudo conectar al Mago, pero la campana que anunciaba el fin de ese episodio había sonado. En el último asalto, la lluvia de golpes arreció a lo largo de todo el tiempo. Los dos pugilistas se dieron sabroso hasta con el tubo. Ambos buscaron conectar y dañar al oponente, sin embargo, ninguno de los dos visitó la lona. Ninguno de los dos merecía haber perdido por nocaut. Que la pelea se haya ido hasta el fallo de los jueces estaba bien. Querer que se dictaminara lo justo ya era avaricia. Es por eso que la rechifla no se hizo esperar en la Plaza de Toros, pues incluso cuando sonaron las campanas, el Mago González levantó los puños en señal de triunfo, mientras que Chávez regresó a su esquina con la mirada hacia su equipo sin mayor entusiasmo. Al contrario, se mostraba molesto, pensativo, y su bronca reflejaba que en el fondo Julio César Chávez siempre supo que por lo exhibido en el ring, el triunfo había sido para el Mago, aunque la decisión oficial haya sido un empate. 4 meses después, volvió a ganar en una pelea de exhibición en contra de Alex Pérez por nocaut en San Antonio. Pero el 21 de agosto de 1999 volvió a intentar competir por el cinturón mundial de los pesos superligeros del Consejo Mundial de Boxeo, en contra de Kostya Tszyu, título que estaba vacante, pero el norteamericano venía embalado en una racha de 21 ganados y una derrota, mientras que el Mago había tenido ese descalabro ante De la Hoya, el cual tuvo un alto impacto en su carrera. Al terminar este combate, se dio la segunda derrota del Mago, pero sería su primer knockout en contra. De diciembre del 2000 a mayo del 2004, González tuvo 7 peleas de exhibición, 6 victorias con 2 knockouts, 4 knockouts técnicos y una derrota por decisión dividida. De pronto, la vida lo ponía en un escenario donde sus peleas ya no eran tan importantes, donde no contendía por campeonatos y servía de oponente para que boxeadores con trayectorias cortas pudieran foguearse. Ahí es donde todo empezaba a desmoronarse. Miguel Ángel ya no servía para más. Fue así como el 4 de septiembre del 2004 se dio su última pelea de relevancia, en la que volvió a buscar el título del Consejo Mundial de Boxeo, pero esta vez en su división welter en contra de Corey Spinks. Pelea que logró llevar hasta la decisión de los jueces, pero la perdió de forma unánime. A esta pelea llegó con un físico mal trabajado, la diferencia en masa muscular de su rival era evidente y a lo largo de la pelea su estilo se vio lento, carente de propuestas ante un rival dinámico, agresivo y fuerte. Al final de su carrera tuvo otras 3 peleas de campeonato, pero uno de ellos por el cinturón welter de la Asociación Mundial de Boxeo, ya no por el Consejo Mundial de Boxeo, y 2 por la FECAR Box. Así es, en el ocaso de su carrera se colgó un cinturón welter de una asociación de box centroamericana y su última pelea fue muy lejos de un casino en Las Vegas o en una plaza de toros, ya que el foro fue testigo de su último combate, el cual fue el Museo de Transporte de Jalapa en Veracruz.
Al final, los registros de Miguel Ángel fueron interesantes, pues de 57 peleas logró 51 victorias, 5 derrotas y un empate. Miguel Ángel González es todo lo contrario a lo que se ha inventado sobre él. Incluso es posible pensar que estaba viviendo en el último tercio de su vida como él lo quiso, en su barrio, con sus amigos, tirado en el vicio del alcohol, pero hasta ahí. Debe ser terrible que para un tipo que llevaba sus tardes de la forma más tranquila del mundo, echando el trago con los amigos, compartiendo historias con el barrio o platicando con algún fan que lo haya reconocido, que de la nada aparezca una camioneta blanca, que de su interior hayan salido varias personas para agarrarlo y subirlo a la fuerza. Seguramente el mago pensó que se trataba de un secuestro y que le querían sacar una lana a su familia. Lo que no tiene idea es por qué la vida le cambió tanto de un momento a otro. Porque es un hombre que en noviembre del 2021 cumpliría 51 años. Se mantiene alejado del mundo del box y de las redes sociales. Entonces, un tipo así, que planeó un retiro tranquilo, donde tiene lo necesario para vivir, un techo donde dormir, en una colonia de gran tradición en la Ciudad de México, a este compita que le gustaba andar de pata de perro sin molestar y sin hacerle daño a nadie, fue privado de su libertad, porque su familia decidió anexarlo como respuesta a una demanda social inventada a partir de una historia que jamás sucedió. Porque una vez más, lo volvemos a decir, el video que subieron a YouTube y que fue motivo de que el Mago González fuera reducido por muchos portales de internet y por muchísimos periódicos locales a la triste figura de un vagabundo, de indigente y de una persona que duerme donde lo agarra la noche y come lo que se encuentra en la basura, no es muy ético. Ante esto, gente del medio boxístico que conoce la historia del mago, que además han tenido contacto con su familia para confirmar el interés de que Julio César Chávez y de Sulaimán lo quieren rehabilitar, también han pedido que se aclaren las mentiras sobre la condición de su familiar. Porque el Mago González no es un tipo que necesite de periódicos para combatir el frío, tampoco de andar husmeando en botes de basura para comer. Al contrario, los vecinos de la colonia Roma que lo ubican han declarado que es un tipo sumamente tranquilo, agradable, que es desprendido con sus pertenencias y que ya en la peda suele alivianar a la banda. El barrio comenta que el mago suele repartir billetes de a 100 cuando ve a alguien que lo necesita, y puede que haya tenido muchos errores en su vida y tal vez habrá fallado en las decisiones con respecto a la forma de conducirla, pero si el mago fue privado de su libertad para vivir engranjado mientras se rehabilita, fue porque la sociedad actual está más metida en las cosas de los demás que en la propia. La persona que subió el video donde se le ve bebiendo en la calle no tenía conocimiento de su vida, no conocía su contexto familiar, no sabía un carajo de cómo vivía el mago sus tardes. Y por prejuicioso y metiche, ahora el mago está siendo sometido a una purga, y todo porque a la banda le encanta hacerse chaquetas mentales. Esta escena nos muestra totalmente el amarillismo de los medios tradicionales, quienes por tener la nota del día se reducen a destruir o en su defecto a cambiarle la vida a las personas solo para hacer el negocio redondo. No obstante, hay una situación importante, un gato encerrado alrededor de todo este suceso que se ha dado con Miguel Ángel, el gran Mago González, ya que por un lado no fue favorecido por los jueces en la que fue quizás su pelea más importante. Y esto obedece a un tema de mercadotecnia, de arrastre y popularidad que siempre tuvo Julio César Chávez. Porque la siguiente pelea por el título iba a vender mucho más en entradas, pagos por evento y publicidad con Chávez en el ring en lugar del mago. Hay que decirlo con claridad, el mago fue campeón en su división, no había quien le ganara ni quien se le pusiera león en la división de los ligeros, pero cuando se quiso meter a las ligas grandes de los superligeros, donde estaba la crema innata del box de los 90s, con su personalidad un tanto parca, su estilo de boxeo no tan vistoso y poco espectacular, lo fueron orillando hacia un final desangelado donde los reflectores ya no lo cubrían. El mago se retiró a tiempo y de la forma más digna. No anduvo dando lástimas, pero también se dio cuenta que su carrera boxística ya había topado con pared. Ya no pudo trascender contra los rivales de la división que jamás le acomodó, porque esta fue la realidad, ya que cualquier otra persona se pudo haber quedado en su zona de confort, en una división donde es el rey intocable y que los retadores por el título nunca estuvieron a su nivel.
Con todo y que no haya tenido éxito en la división de los superligeros, se le debe aplaudir su trayectoria y la forma tan honorable en la que se retiró, justo en el momento en que se dio cuenta que ya no traía el nivel ni el físico para trascender en el box. Fue así como Miguel Ángel González quedó en la ignorancia de la prensa y de los medios especializados de box. La clara muestra de lo anterior es que en el momento en el que se plantea que es un indigente y no hay un solo registro de lo que pasó con él tras su retiro, de que gran parte de su vida y de su trayectoria están en el olvido, pues la noticia puede crecer como lo hizo porque no había evidencia de lo contrario. No había suficiente material ni datos que se pudieran utilizar para negar todas las falacias en su contra sobre que era un indigente y no tenía rumbo. Tokio Santa fue un hombre que puso muy en alto el boxeo mexicano y por lo tanto, más allá de homenajearlo, de dar a conocer su legado, el haber pasado desapercibido hubiera sido mejor que poner su nombre bajo los reflectores con una historia falsa, morbosa y amarillista. La vieja confiable de los medios tradicionalistas, quienes olvidan lo que fueron alguna vez los grandes boxeadores porque ya no venden en ese estatus. Pero los que quizá sean el puerco de matadero cuando sus estelas de luz se hayan apagado por un supuesto escándalo. Pero dime, ¿conocías la trayectoria del Mago González? Y sobre todo, ¿qué opinas de este enredo derivado de una fake news? Deja tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos todos los comentarios y no olvides de suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.